Qué bueno que el Señor nos permite ir por la clase número 3. Cuando vimos el de la teología propia, yo me acuerdo personalmente que empezamos con la primera y dije, ¿será que vamos a terminarla? Eran 14, 15 creo que dimos. Y la terminamos, así que bueno, poco a poco el Señor nos permite llegar miércoles tras miércoles y avanzar en estos estudios importantes para la vida del cristiano. Bien, entonces hoy vamos a tener la clase número 3. Seguimos ahora con una segunda parte de disciplinas espirituales asimilando la Biblia. Segunda parte. Vimos la primera parte la semana anterior y en un minuto voy a resumirlo para ponernos ahora en contexto. Déjenme poner aquí el horario para no pasarme el tiempo. Bien. La semana pasada lo que vimos fue la necesidad como principal disciplina para crecer espiritualmente. Y vimos que es indiscutible que la Escritura es la principal herramienta para la santificación o para la piedad. ¿Ok? Y vimos entonces que no hay excusa, pues hay que leer la palabra de Dios. Hay que leer bastante, intentar leer bastante, leer la Biblia entera. Y vimos la ilustración de aquella historia de aquel hombre que no tenía manos, ni el labio siquiera tenía tacto en los labios por un accidente, y con la lengua llegó a leer 4 y quizás más veces. Narra la historia del Dr. Winnie de que 4 veces, pero desde entonces ¿cuántas más las habrá leído, no? George Mueller dice que leyó 100 veces la Biblia. Y así muchos otros, ¿no? En nuestro leer la Biblia no solamente es también un plan de decir yo la leí una vez y ya cumplí, sino es leerla siempre. Bueno, quizás no la leemos una vez al año, pero bueno, cada año y medio o cada 2, y así cada 2 la lees una, 2 años después otra vez una. No es decir, ya la leí una vez, no la leo más, o ahora voy a leer solo porciones, o solo en los cultos, o de vez en cuando. No, siempre hay que leer la Biblia, continuamente. Bien, hoy vamos a ver en esta clase la segunda parte de cómo asimilar la Biblia, y vamos a ver principalmente lo que es métodos o los mejores métodos para asimilar la Biblia y sus bendiciones, métodos y bendiciones para asimilar la Biblia. ¿Se puede crecer en la piedad, es decir, en la semejanza de Cristo, de una manera rápida? Algunos lo han hecho. Algunas personas crecen rápidamente, otros no. La respuesta o la pregunta es, ¿se puede? ¿Hay algún factor en el que yo pueda hacer algo no determinante 100%, pero influir en ese crecimiento más rápido? La respuesta es que sí. Miren lo que dice un autor, Richard Halverson. El crecimiento cristiano supone disciplina. La rapidez con la que una persona crece espiritualmente y el grado de su crecimiento dependen de esta disciplina. La disciplina del método relacionado a la lectura de la palabra y al método en general de todas las disciplinas. Entonces, ¿se puede crecer en piedad, en semejanza a Cristo, en santidad de manera rápida? Sí, se puede. ¿Será? Dicen algunos. Algunos no lo creen. Creen que eso es especial para alguien especial, para un hombre especial, mujeres especiales. No, sí se puede. Algunos dicen, por ejemplo, bueno, yo he estado leyendo la Biblia, la clase anterior, bastante, y me estoy esforzando y no noto crecimiento. No crezco, o no lo veo. No noto madurez. ¿Es que acaso soy un cristiano de segunda clase? Te preguntan. Porque leo, pero parece que no. La respuesta es no eres un cristiano de segunda clase. No hay cristianos de segunda clase, no existen. Replica la persona y dice, bueno, es que no tengo buena memoria, y quizás por eso no
Entonces la palabra no me entra y no soy santificado, no crezco, ¿no? O no soy tan inteligente y no entiendo lo que leo. No tengo tantos estudios, no soy muy versado en comprender, en analizar. O, yo soy muy viejo para esto ya. 50, 60 años, 40 años. Eso de leer cuando era joven. Y por lo poco que leo ya la memoria me falla, soy viejo para estas cosas. No son excusas válidas. Escuchar y leer, que es lo que vimos la semana anterior, no suele ser suficiente. Ahí está el problema y la respuesta para estas personas. Entonces no es problema de que sean viejos, faltos de inteligencia, o cristianos de segunda clase, o cosas por el estilo, o falta de preparación académica. No se trata de eso. Se trata de que no es suficiente leer y escuchar, aunque es imprescindible y fundamental leer y escuchar. El leer y el escuchar son la semilla plantada para crecer, pero se necesita el agua y el sol de la disciplina sobre ese leer y escuchar. Y esa agua y ese sol vendría a ser lo que vamos a ver que es como método y bendición el memorizar la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. Y el segundo, el meditar en la palabra de Dios. Memorizar y meditar. Fundamentales. Agregar esas dos partes al leer y escuchar que vimos la anterior semana. La palabra de Dios. Entonces comencemos rápidamente. Memorizar la palabra de Dios. Yo hace unos años atrás decía memorizar la Biblia, memorizar versículos. ¡No! ¡Qué trabajo! ¡Qué pesado de verdad! ¡Qué tedioso! No me gusta, no quiero. Es difícil. He tratado y no puedo. ¿Cierto? ¿Nunca lo han pensado en ustedes? Yo sí lo pensé hace tiempo para mí. Ahora, una cosa sí que tengo que aceptar, y quizás tengo que disciplinarme más en eso yo personalmente, es que me cuesta memorizar capítulo y versículo. Pero también, de alguna manera, no es justificación, pero me relajo delante del Señor sabiendo que los capítulos y los versículos no son inspirados. No están ahí, ¿ok? Pero sí memorizo, y ahora me gusta, y memorizo la Escritura. Aunque no te puedo decir quizás el versículo concretamente, te digo, bueno, en 1 Corintios, el capítulo, todavía te lo puedo decir. Y el versículo te lo digo bien. Tengo que esforzarme más, pero mis hermanos, muchos dicen, qué trabajo y qué difícil. Pero plantea una pregunta en el libro sobre las disciplinas espirituales, el Dr. Whitney dice, ¿qué pasaría? Y plantéasela en serio. ¿Qué pasaría si le ofrecieran a usted $1,000 por cada versículo que pudiera memorizar en los próximos 7 días? ¿Qué pasaría? Cambiaría ahora su actitud hacia la memorización casi seguro. Así que no se trata de que no puedo, de que es tedioso, de que qué aburrido. El problema por la que no memorizamos, aun cuando se intenta, el problema es la motivación. $1,000 es una gran motivación para muchos. Yo lo he planteado en otras ocasiones. ¿Qué tal si $100 por todos aquellos que lleguen temprano el domingo al culto? Puntuales. ¿Cuántos llegarían tarde, no? ¿Cuántos llegarían temprano? Entonces nuestras motivaciones son lo que cuentan. Y estas cosas, yo he dicho ya un ejemplo distinto, lo del Día del Señor y la puntualidad, pero estas cosas nos confrontan y tendemos a querer relajarlas y decir, no es tan así, no pasa nada en llegar tarde o en no memorizar el versículo. Sí pasa. O sea, no pasa nada aquí, no me va a pasar nada a ningún hermano tuyo, pero algo está pasando. Hay algo ahí.
que falta todavía de entender para con Dios, ¿no? Que sí entendemos para nuestro trabajo. Bien, es cuestión de motivación y las cosas cambian. Es más valioso el tesoro de la palabra de Dios en nuestra mente que cualquier recompensa económica. Lo que pasa es que necesitamos fe para creer eso, pero es una realidad. El salmista, proverbista, en Job, Pablo, por muchas partes, en muchos lugares, la sabiduría, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios es más valioso que el oro fino, que las perlas, que los tesoros, ¿Quién tiene la cara de decir, no, mentira? Yo prefiero trabajar más que dedicar una hora o un tiempo a leer la Biblia, porque me es más rentable y valioso trabajar un poco más o hacer unos cuantos negocios más y ganar más. Para mí eso es mejor. Y creo que eso es mejor. No solo que para mí, creo que es mejor. Mentira. Dios dice que no. Que es más valiosa la sabiduría que cualquier recompensa económica. Así que invirtamos nuestro esfuerzo y tiempo en sabiduría, pero no sabiduría del mundo. Invirtamos lo necesario para desempeñar nuestro oficio en el mundo con excelencia, pero después, como le dijo Cristo a aquellos que le buscaron para el desayuno después de haber comido el día anterior, esforzados, sí, pero no por el alimento que perece. Si os vais a esforzar un plus, no lo hagáis por eso. Ya bastante habéis trabajado, normal, tus 8 horas. Si vas a esforzarte por algo, para algo extra, que sea por el alimento que permanece para vida eterna, porque vale más. Bien, veamos algunos métodos y beneficios de memorizar la palabra de Dios. Y vamos a ir rápido porque hay bastante material. Pueden seguirme, espero que me puedan seguir. La memorización proporciona poder espiritual. Poder espiritual. Salmo 119, versículo 11. Dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, para vencer las tentaciones, para vencer el pecado y para vencer la carne, ¿qué necesito hacer y tener en mi corazón? La palabra. ¿Ven la relación? Aquí estamos viendo su declaración y examinándola. ¿Qué hace que, dice el salmista, no peque él contra Dios? La primera parte, que en su corazón él ha atesorado la palabra. ¿Cómo puedes atesorar algo que no conoces? Tenemos que conocerla y atesorarla. Así yo tendré el poder para decir no y vencer la tentación, vencer la carne. Hay poder espiritual en tener la escritura en nuestra mente. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El poner las miras en las cosas de arriba, en las cosas de la escritura, que la escritura me muestra, me enseña, hace que yo deje de mirar las cosas del mundo. Sus placeres, sus engaños, la feria de la vanidad, como decía, ¿no?, el John Bunyan en su libro El progreso del peregrino. Luchamos contra el pecado con la misma palabra. Y Efesios 6:17, el famoso pasaje de guerra espiritual. Tomad, después de hablar de que existe una guerra espiritual, la armadura de Dios, en medio de la armadura, va terminando ya de hablar de algunos de los aspectos de la armadura. En el 17 entonces menciona la espada. Sí, el yelmo y la espalda. Dice, tomad también el yelmo de la salvación, que es el casco que se ponían los soldados. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra arma con la cual reaccionamos cuando nos atacan? Porque estamos más llamados a reaccionar que a atacar, aunque también podemos atacar. Pero se ve mucho más la tendencia en el Nuevo Testamento a defendernos. La palabra de Dios.
Un ejemplo claro de que la palabra de Dios es la espada con la que nos defendemos y atacamos a la vez es Cristo y su tentación en el desierto. Vamos allá, Mateo capítulo 4. Y no lo vamos a leer entero porque si no se nos va mucho tiempo, pero vamos a mencionar, dando por sentado que conocemos la historia, vamos a ver las reacciones de Cristo a cada tentación de Satanás y examinarlas. Mateo 4, del 1 al 11. Pero vamos a leer el versículo 4, las respuestas de Cristo. Pero él respondiendo dijo a la tentación de Satanás: escrito está. Ahí está la palabra de Dios, la espada del Espíritu de Dios, con la que Cristo mismo se defiende y ataca a Satanás en medio de su tentación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7. En el 5 y el 6 lo vuelve a tentar Satanás y Cristo contesta: Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10, después de ser tentado una tercera vez: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Para hacer lo mismo que Jesús hizo, ¿no tengo yo que conocer esos versículos? Y hay un aspecto en el que cierto grupo cristiano, cierto movimiento, característicamente pentecostal, no voy a decir todos, pero pentecostal, creen que la unción del Espíritu, que es verdadera, es auténtica, existe, está ahí en la Escritura, pero creen que la unción del Espíritu significa que Dios les va a llevar un versículo o una palabra de la Escritura que ellos no conocen solo por el mero hecho de que hay unción o van a ser ungidos para eso, de manera así mágica, ¿no? No es así. No es así. El Espíritu Santo, en medio de tu tentación de cualquier tipo, va a tratar de buscar en tu mente todo lo que tú tienes ahí almacenado, y cuando no encuentre nada va a decir: ¿y ahora qué te voy a traer a tu memoria? Mi trabajo es sacar lo que tú atesoras y extraes de la Escritura para yo dártelo en el momento oportuno. Así que para ser como Cristo y usar la palabra con poder espiritual, debemos conocer y memorizar. Cristo se había memorizado esos pasajes. Estamos hablando no solo de leer y escuchar, memorizar pasajes claves, importantes, ¿no? Bien, avanzamos. La memorización, hemos dicho, proporciona poder espiritual, y ahora fortalece la fe, fortalece tu fe. ¿Quién no quiere crecer en fe? Todos queremos y todos debemos, no solo queremos, debemos crecer en fe. Si somos creyentes, estamos creciendo en la fe. Vamos a leer Proverbios 22. Proverbios 22, versículos 17 al 19, dice así: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi conocimiento, porque te será agradable si las guardas dentro de ti, para que estén listas en tus labios. 19, para que tu confianza esté en el Señor. Te he instruido hoy a ti también. ¿Con qué ha instruido el proverbista a su hijo? Con la palabra de Dios. Y ahora aquí está la clave. Hemos dicho que la memorización de la palabra de Dios, la cual con la cual Salomón instruye a su hijo, nos da también, o nos fortalece también la fe. Miren lo que dice el 19. Después de hablar de que le ha enseñado la palabra,
¿ok? En su corazón. Las palabras de los sabios son las palabras de aquellos que conocen a Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Esa palabra de Dios, la palabra que tienen los sabios en el Proverbios, es la palabra de Dios. Dice, miren qué resulta, para que tu confianza esté en el Señor. ¿Se entiende? El resultado de prestar atención a la palabra de los sabios según Dios, que es la sabiduría de Dios, es que tu confianza estará en el Señor. No puede ser sabio según el mundo y que el resultado sea mi confianza esté en el Señor. Es la sabiduría de Dios en los hombres de Dios para que tu confianza esté en el Señor. Que debemos entonces nosotros inclinar el oído a esas palabras, ¿ok? Y memorizarlas. Y así confiaremos más, es decir, tendremos fe en el Señor. Reafirmar la verdad de manera repetida, de repetidas veces, va a fortalecer nuestra fe. La verdad que ya conocemos, debemos reafirmarla de nuevo. Por mi propia experiencia, por ejemplo, miren, el libro que estamos estudiando, basado en eso estamos haciendo el seminario, yo ya lo había leído el año pasado, a principios del año pasado. Lo estoy volviendo a leer y a estudiar más todavía para preparar cada clase, ¿no? Me encanta. Estoy memorizando y aprendiendo unas cosas de una manera increíble. De una manera increíble. Lo digo, Dios delante, corandeo, de que lo leo y digo, wow. Y a mí mismo me digo, qué gran bendición para mí tener que enseñar esto. Tener que preparar estas clases. A mí mismo cada vez me estoy exhortando en aspectos que yo quizás he olvidado o estoy descuidando en cuanto a las disciplinas espirituales. Entonces la repetición de lo que ya sabes o ya aprendiste en algún momento va a fortalecer tu fe. Como a mí me está fortaleciendo volver a leer y estudiar para preparar cada clase. El doctor Whitney dice, las escrituras memorizadas son como acero que refuerza una fe decaída. Como acero que refuerza una fe decaída. Bien, seguimos. La memorización también nos prepara para dar testimonio y consejería. Todo es consejería en realidad. En la vida cristiana todo es consejería. Cuando hablo con mi madre, con mi padre, con un amigo, lo que sea que esté hablando con él, si hablo como cristiano, estoy aconsejando. La predicación es un aspecto de consejería. Esto es lo que deberías y debes hacer de parte de Dios. Bien, ahora dice Whitney que la memorización también nos prepara para dar buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros y buena consejería en cualquier momento, en cualquier circunstancia, con cualquier persona. En cualquier momento, de forma abrupta, inesperada. Un tema sobre algo, estamos charlando, ¿con qué vas a hablar? ¿Y con qué opinión? ¿Con tu opinión? ¿Según el mundo? ¿Según la última película o la última novela o según la escritura? El sermón del apóstol Pedro es un buen ejemplo. El sermón del apóstol Pedro en Pentecostés fue improvisado y no preparado. Fue improvisado y no preparado. No significa que debemos hacer eso como predicadores, pero ocurrió ahí por la necesidad. Ahora, qué gran ejemplo del beneficio de tener las escrituras memorizadas, porque Pedro citó mucho el Antiguo Testamento para argumentar. Y lo vimos recientemente, ¿no? David y Damaris, ¿verdad? La reacción correcta al Evangelio. Esto es lo que profetizó el profeta Joel. Pam, pam, pam. Como David dijo, también él siendo profeta. Pam, 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 pam. Memorizando. Él no estaba ahí leyendo. Dio un discurso y de memoria recordó pasajes importantes para predicar y aconsejar a las personas lo que debían de hacer, arrepentirse. No muy lejos entonces de la experiencia y la forma en que Pedro dio su sermón, nos ocurre lo mismo y ocurre lo mismo en la consejería y en las conversaciones cotidianas que tenemos unos con otros. Alguien te pregunta algo, te pide un consejo o te cuenta un problema, ¿cómo le vamos a hablar? ¿No? Tenemos que tener buenas palabras. ¿Y de dónde las vamos a sacar? Del cofre de los tesoros de nuestra mente, en donde debe haber muchos pasajes y muchos capítulos guardados.
para decir, esto es lo que creo que dice el Señor, y esto te puede hacer bien. Esta palabra de Dios para este momento, ¿no? Te puede ayudar, te puede consolar, te puede fortalecer. Necesitamos tener la palabra memorizada para poder aconsejar, ser consejeros buenos, prudentes, de bendición. La memorización es un medio para la guía de Dios a mi propia vida. ¿Cómo nos va a guiar Dios en un momento determinado, en una circunstancia? Con la palabra. Pero Dios no me va a traer en ese momento la Biblia en físico y me la va a abrir en un lugar para que yo la lea. Tengo que tenerla en la mente y el Espíritu Santo la va a traer a mí en ese momento para que yo la utilice y me guíe en algo. Y no, de nuevo, la ilustración me viene ahorita, no como en Superlibro. ¿Alguien ha visto Superlibro? ¿No? Está ahí, no me acuerdo cómo se llaman los muchachos, pero están ahí los muchachitos jugando, haciendo algo y de pronto algo necesitan aprender preciso en ese momento de la escritura y el libro los interrumpe a ellos y se abre el libro y los mete a los niños dentro de la historia, ¿no? Y les enseña el punto. Eso no nos va a pasar a nosotros. Eso no va a pasar. Tenemos que tenerlo nosotros, el libro aquí, para que Dios lo use y nos diga qué hacer en ese momento. Qué decisión tomar. El Salmo 119 nos dice algo sobre este tema de la guía de Dios. Salmo 119, versículo 24. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Entonces, ¿quién y cómo y qué me va a aconsejar a mí? La palabra de Dios, claro. ¿Y cómo me va a aconsejar en un momento determinado si no la tengo en mi mente? Debemos tener la palabra de Dios en la mente para que ella ejerza como consejera en el momento de la prueba, en cuanto yo necesito tomar una decisión importante entre algo bueno y algo mejor. Entre algo malo y algo muy malo. En cualquier camino que tenga que tomar. La palabra de Dios debe estar ahí. Ella nos proporciona la guía oportuna en esos momentos. Efesios 4, 29. Efesios 4, 29. Dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Según la necesidad del momento, para otros, de ti tiene que salir palabra de edificación, pero cuanto más para ti también. Según la necesidad de tu momento, debes de recordar algo que te edifique en ese momento, que te ayude a tomar una buena decisión, que te guíe en tu camino. Entonces, seguimos. La memorización nos ayuda también en el deber de la meditación, que será el punto que vamos a ver después, pero aquí la memorización nos va a ayudar en el otro deber, que es meditar. Meditar va a ser muy difícil si no tenemos algo memorizado, la escritura memorizada, o aspectos, o capítulos, o partes de la escritura memorizada. Salmo 119. Verso 97. Dice: cuánto amo tu ley. Todo el día es ella, ¿qué cosa? Mi meditación. Wow. Claro que la razón es que ama la ley. Nosotros debemos pedir amar la palabra de Dios. Como estamos viendo, hemos visto ya en varios sermones, ¿no? En Juan capítulo 15, amar la palabra, atesorar la palabra, guardar, permanecer, amar a Cristo, guardar sus mandamientos en nuestro corazón. Y una vez hecho eso, teniendo un amor por la palabra, meditar en ella. Hay que meditar en la escritura. Y la memorización me va a ayudar en esa disciplina de meditar. Y podemos meditar, mis hermanos, en cualquier momento. ¿Cuándo meditar? Es que no tengo mucho tiempo, trabajo, mis hijos, los negocios, la iglesia, problemas.
Puedes meditar en cualquier momento, haciendo cualquier cosa en el día. Se puede meditar. Es buscar el momentito, mientras estamos cocinando, nos estamos vistiendo, estamos conduciendo o yendo en el autobús a algún lugar. Ahí podemos estar meditando. Se cuenta la historia de Edward, cuenta Donald Whitney en su libro, que Edward en sus trayectos del tren, de un punto a otro, a pueblos, iba meditando en pasajes, en porciones, que él se escribía en papelitos y se los ponía en el bolsillo. Iba meditando en ello. Y entre cada viaje y viaje, otro papelito con otro aspecto de la escritura que él meditaba, ¿no? Al final estaba lleno de papelitos. Pero podemos meditar en cualquier momento. Busquemos esos momentos de meditación. Necesitamos aprender más versículos de memoria, mucho más allá de Juan 3:16 y Génesis 1:1, para poder meditar. Y más allá de Juan 11:35, Jesús lloró, para poder meditar. ¿Okay? Más de Filipenses 4:13. Más. Oh, de nuevo dice uno, suena difícil, suena cansador, suena demandante, complicado. Bueno, tú puedes hacerlo. Te puede. Esa persona que dice eso puede hacerlo. No es cuestión de cualidades que Dios no te haya dado. No es que Dios no me ha dado. No, no es eso. Se trata de motivación y disciplina. Una cosa es que yo diga que estoy haciendo todo eso y en mi frente tengo otro hermano que está haciendo todo eso y uno de los dos crece más rápido. Ahí podemos decir, bueno, estamos haciendo exactamente lo mismo, más o menos, y uno está creciendo más rápido que otro. Yo ya no tengo culpa, puede ser que ahí ya es cosa de la soberanía de Dios en el dispensar su gracia. Pero mientras que yo no esté haciendo todo lo que tengo que hacer, no me puedo permitir decir, no, es que eso se lo ha dado Dios a otros y a mí no. No lo sabes, porque no has hecho ni el intento. Si haces el intento y resulta que de pronto empiezas a crecer con rapidez, no era especial para otros, era también para ti, solo que no lo habías utilizado. La disciplina del método y la disciplina de enfocarte, dedicar tiempo a la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a disciplinarte para hacerlo? Respóndete a ti mismo, ¿no? Voy a leer, voy a escuchar y voy a empezar a memorizar. ¿Qué puedo hacer? Haz un plan. Selecciona versículos, léelos, reléelos, escríbelos y repásalos todos los días o día por medio. Sencillo. Lee. Aparte de la escritura que vas a leer, tu porción grande, decide leer algún versículo o algún tema de versículos que crees que te pueden ayudar por tu circunstancia. No, estoy luchando con algo, con la codicia, estoy luchando con la lujuria, estoy luchando con amar al mundo, lo que sea. Voy a buscar 4 o 5 versículos, los voy a leer, los voy a releer, los voy a escribir y voy a tratar de memorizármelos. Y entonces tendremos ahí un buen tesoro para luchar contra esas tentaciones. Donald Whitney nos recuerda de todas formas lo siguiente: la meta no es ver cuántos versículos yo puedo aprender de memoria, sino que la meta es ¿cuál? La piedad. La meta final es la piedad. Son disciplinas espirituales para la piedad. Esta es la disciplina de la escritura: memorización, propósito, la piedad. No es decirle al otro, yo sé más versículos que tú. Eso no es la meta. Ni sentirse orgulloso por saber más versículos. Entonces, el segundo punto de beneficios y métodos para
sacar provecho de la escritura, además de leer y oír, sería ahora meditar. Meditar en la palabra de Dios. La meditación, mis amados hermanos, porque alguno puede decir, oh, meditar, aquí estamos pocos ahora, pero de los que nos están escuchando o nos van a escuchar luego en nuestra página de internet, en el Facebook, a través de la transmisión, alguien que ni cristiano sea puede decir, eso de meditar, ¿acaso no es del mundo? O alguien que recién se está convirtiendo y que hacía yoga, meditación trascendental, cualquier otra cosa. Eso suena mucho a lo que yo hacía en el mundo. ¿Eso se hace en el cristianismo? Bien, la meditación no es pagana, aunque la paganizan. ¿Ok? La meditación no es pagana. La meditación no es antibíblica. La meditación es bíblica. La meditación es bíblica. Es un mandamiento de Dios. Donald Whitney comenta, solo porque una secta adopte la cruz como símbolo, no quiere decir que la iglesia tenga que dejar de usarla. Solo porque la secta católica romana use la palabra católica, no significa que nosotros como cristianos verdaderos, como la iglesia invisible de Dios, no la usemos. Somos cristianos católicos, en el sentido de lo que significa la palabra católico. Católico significa universal, y la iglesia de Cristo es universal. Tenemos que recuperar el catolicismo de la iglesia cristiana evangélica. Lo que no somos es católicos romanos. Somos católicos cristianos apostólicos, no romanos. La palabra católica no la debemos demonizar. La cruz, aunque la usen satánicos y hagan rituales satánicos, no la voy a demonizar. Me la robaron, ya no la voy a usar porque la usan los satánicos. ¿No? La meditación la usa el yoga, la usa el hinduismo, la usa el budismo y todos los ismos, y no por eso voy a renunciar a una verdad de que la meditación es bíblica y Dios la requiere, y es de gran bendición. La meditación pagana normalmente te habla de pon tu mente en blanco, despójate, y la intención es relativamente buena, ¿no? Pero es como que pausa, abro paréntesis, es como no hagas lo que no quieres que te hagan, ¿verdad? Todo el mundo conoce esa frase, hasta en Europa, en España, y supongo que los franceses y otros en otro lenguaje, o quizás es más occidental, todo Occidente conoce esa frase, no hagas lo que no quieres que te hagan. Pero esa frase, no hagas lo que no quieres que te hagan, es una tergiversación simple, vaga y perezosa de la frase auténtica que es bíblica. Haz lo que tú quieres que hagan contigo. Que es más complicado, porque aquí ya no es no haga, no te quedes en el sofá sin hacer mal, es ve, levántate del sofá y haz lo que tú quisieras que hagan contigo. Y aquí, en la meditación pagana, es a lo fácil. Vacíate, olvida, deja de hacer esfuerzos, pon tu mente en blanco, y claro, la idea es olvídate de los problemas y así no vas a sentirlo. Despógate de las presiones, olvidándolas. Pero la verdadera meditación bíblica es no, esfuérzate y llena tu mente de la palabra de Dios, llénala de la verdad, llénala de las cosas buenas, que eso requiere trabajo. Es lo mismo que decía entonces de la otra frase. Lo bíblico requiere disciplina, esfuerzo. Por eso Apocalipsis dice que ningún cobarde entrará en el reino de los cielos, ni los perezosos tampoco entrarán en el reino de los cielos. Llenemos nuestra mente de la Biblia, de la palabra de Dios, y meditemos en ella. Whitney comenta, la historia cristiana siempre ha tenido un lugar en la meditación para el uso santificado de la imaginación que Dios nos dio.
La imaginación está a nuestro servicio para ayudarnos a meditar en las cosas que son verdaderas. La meditación no está para ponerla, mi imaginación no está para ponerla en blanco. Mi imaginación está para llenarla de figuras, de imágenes, de historias, de realidades, de verdades bíblicas, y darle rienda a mi imaginación a esas cosas. John Owen dice, si hiciéramos más la práctica de imaginarnos el cielo y cómo sería el cielo, que es nuestra herencia, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, estar con Cristo, todas esas bendiciones, si practicáramos más eso, no nos costaría tanto sufrir en el mundo. No sería tan costoso el sufrir como aquel que no le cuesta tanto o demasiado padecer alguna cosa si sabe que pocos días después recibirá una gran recompensa por ese padecimiento, ¿no? Necesitamos darle rienda suelta a nuestra imaginación en lo verdadero, con la Biblia, con la palabra de Dios. Soñar con las cosas del Señor, meditando. Entonces, ¿qué es la meditación? Sí, respondamos de manera específica. Es el pensamiento profundo en las verdades y en las realidades espirituales reveladas por Dios en las Escrituras. Pensamiento profundo, no pensamiento superficial. De ahí que no es el leer y pasar leyendo, es leer y ahora me voy a detener aquí. Aquí me voy a bajar del carro, voy a poner mi hamaca, mi sombrilla y me voy a quedar un rato en este versículo. Y medito, descanso. Hago ahí cuando hacemos viajes largos de carretera, ¿eh? Y paramos un rato, el descanso. Josué 1:8, vamos allá, para ver bendiciones de esta meditación. Debemos dejar que la Biblia remoje nuestra cabeza, mis hermanos, con su palabra, así como debemos hundir un té y debe remojarse en el agua caliente. El té, si lo metemos 3 o 4 veces, pasa parte de su sabor y de su tinte y su color al agua. Pero si lo dejamos sumergido y lo presionamos un poco ahí abajo, con más fuerza y con más rapidez, el punto es rapidez, se tinta el agua y se llena de su sabor. Eso es lo que tenemos que hacer con la Escritura, y eso significa meditar, sumergirnos como el té debajo de la taza, y no solo hacer 2, 5, 6 entradas y salidas. Josué 1:8 lo conocemos, un pasaje famoso, conocido, muy bueno, muy sacado de contexto, la verdad, por muchos círculos cristianos, pero dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Conclusión: porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Solo si lo conozco, solo si meditas en él día y noche y lo practicas. El fin es practicar. El fin de leer, oír, meditar, memorizar, luego meditar, es ir y practicar. Y finalmente, dice Dios, una bendición: tener éxito. Queremos tener éxito, pero el éxito según Dios, leamos, memoricemos, meditemos, practiquemos y éxito. Éxito. Pero es bueno decir ahorita, ¿qué es el éxito? El éxito no es que mi empresa termine en Wall Street, en la bolsa, ¿no? Ni estar en el top 10 de más ricos de la ciudad o del país, ni ser el más famoso. Eso no es el éxito. Éxito es ser como Cristo. Porque cuando Josué, tras conocer y meditar la palabra de Dios y practicarla, lo único que está haciendo es someterse a lo que Dios, a lo que Cristo, a lo que el Espíritu Santo ha inspirado como su corazón y su verdad, y se está pareciendo a Cristo. Así como Cristo nos dice:
permaneced en mí guardando mi palabra, amadme guardando mi palabra. Josué, ese pasaje está diciendo, al meditar, al conocer y al practicar, estás guardando mi palabra y te estás pareciendo a mí. Hemos sido predestinados para ser semejantes a Cristo. Y conocer, meditar, guardar y practicar la palabra de Dios nos lleva a ser como Cristo, que es ser piadosos. Entonces, sin meditación no hay calor ni pasión por la palabra y tampoco hay obediencia a ella. Y no hay semejanza a Cristo. El éxito está en ser como Cristo. Para eso debo obedecer, para eso debo conocer, para eso debo meditar. ¿Y cuál es la relación? Lo que vimos en algunos sermones del domingo. Yo medito, yo conozco, empiezo a amar lo que medito y conozco y empiezo a orar y a pedir lo que medito y conozco. Y Dios me va a responder porque es su voluntad darme todo lo que Él me está enseñando. Es la misma relación. A veces leemos, hay personas que ya leen, ¿no?, la Escritura. Pastor, yo estoy leyendo la Escritura, yo leo, estoy leyendo mucho, pero sigo frío, me siento frío. No me entra el calorcito de la palabra del Señor, la pasión. Y yo lo entiendo porque a veces me pasa. Yo lucho contra eso, trato de que todas mis experiencias de lecturas diarias por la mañana, que es cuanto más leo, la verdad, la Escritura, sea una experiencia que me conmocione, que me hable. Suelo orar cada vez que leo. Y oro varias veces durante mi lectura, porque me paro en diferentes lugares. Digo, y pienso. Y entonces tengo una experiencia calurosa con Dios y con la palabra. Pero ¿por qué algunos leen mucho y no la tienen? ¿Por qué? El puritano Thomas Watson tiene la respuesta a ese problema. Él dice lo siguiente: el motivo por el que salimos tan fríos después de leer la palabra de Dios es porque no nos calentamos en el fuego de la meditación. Es como si estuviésemos a 0 grados de temperatura, frío, ¿no? Muchos países en el norte están por debajo de los ceros. Y de pronto vienes de la calle y en tu casa hay una fogatita, pero tú vienes de la calle congelado, frío, se te metieron en los huesos, necesitas calentarte, ¿no? Y entonces tú vas a la chimenea o al calefón que está bien caliente y te acercas ahí 10 segundos y haces así, y te vas para el cuarto o para la cocina de algún lugar y dices, uy, allá te das cuenta, pero sigo frío, uy, ¿qué pasó? Pensar que porque te vas a poner ahí y te expones 10 segundos a la calefacción o a la chimenea, al fuego, eso va a calentarte, es una tontería, es un error. Necesitas quedarte ahí un buen rato, ¿no? Para que el calor entre en la carne, por los huesos, por los cachetes, por las manos, por los pies, y entonces te vas y el calor se mantiene un poco. Entonces, Thomas Watson dice, tú vas y lees la Biblia y eso está bien, son los primeros pasos, pero terminas frío y no entras en calor porque no te expones a un pasaje concreto y meditas ahí, en la calefacción ahí, te quedas ahí un rato para que eso te caliente y te apasione. ¿Ok? Bien. Vamos a leer el Salmo 1. Vengan al Salmo capítulo 1. Y dice así en los primeros 3 versículos: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley, aquí está lo que nos importa mucho, medita de día y de noche. Conclusión, bendición, el fruto de esa situación, verso 3. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua. Un árbol de cualquiera, un árbol de mango, por ejemplo. Qué rico, ¿no? Mango.
mangarosa, que da su fruto a su tiempo, continuamente no falta su fruto, a su tiempo, a su momento. Y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Lo mismo que Josué 1:8. Lo mismo. Igualito. Igualito. Meditar y pasar tiempo en la Escritura es semejante a un árbol junto a corrientes vivas. Da fruto, no se marchita, prospera. Es lo que necesitamos, la Escritura. Necesitamos, además de escuchar y leer, necesitamos memorizar y meditar. Necesitamos absorber la Escritura como tierra seca que absorbe la lluvia. ¿Se dan cuenta cuando la tierra está seca y le echamos un jarro de agua o un balde de agua? Se absorbe rápidamente. Eso necesitamos hacer, absorber y absorber y absorber continuamente. Hasta que al final de tanta absorción empieza a quedar agua en la superficie. Debemos luchar a partir de este punto ahora contra las tentaciones que el mundo tiene, mis hermanos, para aplacar nuestro intento de meditar y memorizar la Escritura. Este mundo tiene demasiadas tentaciones que, por ejemplo, John Owen, Thomas Watson, Jonathan Edwards, Spurgeon no tuvieron, que David Brainerd no tuvo. Un móvil, un celular que suena cada rato, que te conecta con todo el mundo, la tele, cualquier cosa, muchas cosas que ahora te desconcentran, nos desconcentran y te desconectan. Entonces, ¿el punto cuál es? Luchar y disciplinarnos en ese uso concreto de esos recursos actuales para que ellos no nos desconecten y nos quiten la concentración cuando queremos y estamos practicando estos aspectos de meditación y memorización. ¿Ya? A mí me ocurre, a veces. Estoy aquí, estoy estudiando, estoy leyendo, totalmente enchufado, cuando suena ahí el teléfono, ¿no? Y digo, ¿será mi esposa? ¿Será urgente? Tengo que pararme, porque a veces lo tengo ahí como en la mesa de enfrente. Tengo que mirar. ¿O será algo? Cualquier cosa, al final te desconcentra, te interrumpe. Bueno, hay que tratar de luchar para que sea lo menos posible, mi amor? Lo menos posible. Para poder mantenernos sumergidos, aunque sea poco tiempo, pero bien sumergidos ahí, sin distracciones. Luchemos contra tantas distracciones instantáneas y contra un aluvión de información que muchos otros no tuvieron. Debemos seleccionar bien la información y concentrarnos en esa información a la hora de estudiar. Aún con las cosas bíblicas, con la Biblia y libros bíblicos. Yo tengo en mi teléfono, en el Google Chrome, ¿no? La página de web para buscar páginas. Tengo como 11 o 13 páginas ahí en stand-by, en espera. Dije, según yo, las voy a leer en algún momento. O sea, me interesa leerlo. Yo creo que lo voy a leer, no sé cuándo, pero cada vez me doy cuenta, ¿sabe qué? Yo mismo me respondo y digo, tengo otras prioridades. Y hasta que no acabe, no sé, otras cosas que hago, no le voy a dedicar tiempo a un artículo que tengo ahí abierto, guardado, que requiere media hora de lectura. Pero que lo quiero leer, pero está ahí. Entonces, al final me organizo y digo, no lo puedo leer todavía. No puedo dedicarle tiempo a 14 artículos que tengo ahí, que quisiera leer, pero no los quiero perder, así que ahí se quedan. Según yo, en algún momento voy a ir leyéndolo de uno a uno y los voy a ir cerrando. Lo que trato de decir, hasta en las cosas buenas tenemos que organizarnos y seleccionar para dedicar tiempo a algo concreto. Si me dedico a leer todos esos artículos en el mismo día, entonces leo uno sobre una cosa, otro sobre la otra, otro. Al final, un poquito de todo. Si así vivimos cada día, no nos concentramos en una sola cosa para meditar y aprender más. Si te concentras en un libro, en un aspecto de un sermón, de un pasaje, una exposición, entonces aprendes más, absorbes más, memorizas más y el beneficio es mayor.
Ya estamos más o menos acercándonos al final, unos 10 minutos y terminamos. Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra tantas distracciones? ¿Cómo lo vamos a hacer? Organízate para la disciplina de la meditación. Sin organización, imposible. Imposible, te van a ganar las distracciones. Santiago 1:25, ¿qué dice? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Hacedores. O es el contexto al menos de hacedores. 22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y el 1:25 dice, pero el que mira atentamente la ley perfecta, porque la he leído, la ley de la libertad, y permanece en ella. Eso de permanecer, leer atentamente o ver atentamente, esas son las palabras claves aquí. No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Para ser un hacedor eficaz y no un oidor olvidadizo, yo debo de hacer dos cosas: mirar atentamente y permanecer en ella. Y eso es la meditación, eso es la memorización. Así que es bíblico meditar, memorizar para mayores bendiciones que solo leer. Leer, oír, todavía me puede llevar a ser un oidor y un lector olvidadizo, pero memorizar y meditar me lleva a buscar practicar, y la práctica me lleva a ser como Cristo. Una cosa misteriosa es que las bendiciones de Dios están ligadas, estrechamente relacionadas con la obediencia, hermanos. Y eso no significa que es por obras. No. ¿Por qué? Obedecer a Dios es algo que se me permite por gracia. Véanlo así. Que Dios te permita participar de ser uno de sus siervos obedientes es un acto de gracia. Él no le da el privilegio de sírveme a todos. Entonces, dentro del aura de la gracia está la bendición por la obediencia, que a Él le gusta dar. Una obediencia que es viable solo por la gracia, porque Él nos incluyó por la fe en Él, en Cristo. Así que muchas de las bendiciones que nosotros buscamos o esperamos a veces finalmente no vienen, o a veces no vienen porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y aun cuando la obedezcamos y vengan las bendiciones, cuídate de decir que fue estrictamente por tu obediencia. No, fue por gracia, porque por gracia se te permite participar de la obediencia, de ser siervo de la justicia. ¿Qué harás? O mejor dicho, ¿qué hará que todos seamos obedientes mañana más que hoy? Mañana más obedientes que hoy. Lo va a hacer leer la Biblia más la meditación. No solo leer la Biblia, meditar. Comencemos ya, comienza ya. Algunos consejos prácticos, y estos solo me voy a atender a leerlos ya por el tema del tiempo. Consejos prácticos, directos, en cuestión de memorizar y meditar. Elige un pasaje apropiado para la meditación. Como dije antes, un versículo o varios versículos que tú quieras tener, porque es algo con lo que estás luchando o trabajando, ¿no? Luego, selecciona un método para la meditación y la memorización. Ahora, Donald Whitney va a sugerir 17, yo les voy a dar 16 de esos 17, 16, ¿ok? Los voy a leer. 1. Haga énfasis. Ya eligió el pasaje apropiado, lo ha seleccionado, y ahora en ese pasaje va a trabajar algunos métodos de meditación y de memorización. Haga énfasis en diferentes palabras del texto. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Estoy haciendo énfasis en esa parte. ¡Wow! Cristo es la resurrección y la vida. Conclusión. Si estoy en Cristo, yo voy a resucitar y tener la vida. Bien, no me quiero detener. Estoy pecando aquí haber dicho que no me iba a detener. Bien.
reescriba el texto con sus propias palabras. Es decir, haz una paráfrasis del mismo versículo. Crea tu paráfrasis y reescríbelo. Número 3. Formula un principio del texto. ¿Qué enseña esto? ¿Sobre qué tema? Aunque sea moral nada más, pero intenta, es para que lo memorices y lo medites, ¿no? Y te lleve a una meditación más profunda. ¿Qué enseña esto? Inmediatamente, ¿qué cosas me dice? ¿Qué principio hay aquí? 4. Piensa en una ilustración del texto. ¿Con qué imagen podría yo ilustrar este versículo? Esto se entiende mejor así. Cuando nosotros usamos frases como se parece a eso se refiere ilustrar el texto. ¿A qué se parece? O es como, y ahí añadan ustedes algo al pasaje. ¿Okay? 5. Busque cómo aplicar el texto. ¿Cómo podría practicar yo este versículo? Aplicar. Busque cómo aplicar el texto. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo puedo aplicar lo que este versículo me está enseñando? O esta porción me está enseñando. 6. Pregunte de qué manera el texto señala a la ley o al evangelio. ¿Qué relación tiene esto con la ley? ¿Qué relación tiene con el evangelio? 7. Pregunte de qué manera señala el texto a algo acerca de Jesús concretamente. ¿Qué dice esto de Jesús concretamente? 8. Averigüe qué pregunta se responde o qué problema se resuelve en su propia vida con este versículo. Pues resulta que la respuesta, el dilema de mi situación de esta semana era esta. A veces, Donald Winnie dice, no siempre todos les van a dar una respuesta adecuada y propicia para ese momento, pero usando según la situación y según el momento alguno de estos elementos prácticos de meditación van a funcionar. Y no tienen que ser todos ni el mismo cada vez, puede variar según la ocasión. 9. Ore mientras lee el texto. Y es lo que le he dicho. Y ore con el texto. Se detiene. Ay, me tocó este pasaje. Lo he hecho 4 énfasis en él y ahora voy a orar un minuto. Sobre el pasaje. Con el pasaje. Memorice el texto. Bueno, eso es obvio. 11. Cree una expresión artística del texto. Esta es complicada. ¿Cómo se hace una expresión artística del texto? ¿O cómo sería? Bueno, haz un poema, por ejemplo, con lo que dice el versículo. O escribe una canción. Ya si eres de los buenos, pinta algo, dibuja algo que explique la idea. 12. Examina el texto con las preguntas de Filipenses 4.8. Usted vaya a Filipenses 4.8. Todo lo que sea puro, todo lo bueno, todo lo virtuoso, todo lo justo, todo lo justo, en eso meditar. Entonces podemos preguntar, ¿qué tiene esto de justo? ¿Qué tiene esto de bueno? ¿Qué tiene esto de santo? ¿Qué tiene esto de...? A eso se refiere. Hágale las preguntas a ese texto, las preguntas que sugiere Filipenses 4.8. Establezca y descubra establezca y descubra un mínimo de nuevas perspectivas sobre el texto, ¿no? ¿Qué cosas, aparte de lo evidente, también dice el texto? ¿De qué más podría estar hablando, podría estar diciendo? ¿Okay? 14. Busque una relación o un denominador común entre todos los párrafos o capítulos que lee. Si está avanzando por capítulos y ha leído bastante, diga, bueno, ¿cómo se relaciona todo esto? En predicaciones positivas esto se llama la línea melódica de un texto. ¿Qué es lo que une todo este párrafo o este capítulo o estos 3 capítulos o todo el libro? Este es el punto. Bien. 16. Pregunte cómo le habla el texto en su problema o un interrogante actual. ¿Cómo te habla ese texto a ti mismo? 17. Use un mapeo de meditación. El que no sepa lo que es un mapeo de meditación o un mapeo, váyase a Google, porque ya no hay tiempo para explicarlo, ¿no? Pero es centrar, sacar flechitas, ramas, conexiones, mapear para memorizar. ¿Ok? Bien. Hágalo todo con paciencia, sin apuros y dedicándole tiempo. La meditación requiere tiempo, la memorización requiere tiempo, leer la Biblia requiere tiempo. Y el primer día que usted lo haga no va a ser ya, me siento Jonathan Edwards.
2 días después me siento Spurgeon. No, requiere tiempo, requiere paciencia. Hágalo. Preguntas para aplicación personales sobre el texto. ¿Revela este texto algo que yo debería creer acerca de Dios que yo no creía? El texto me invita a creer algo nuevo que yo no estaba creyendo, que yo estaba descuidando. ¿Revela el texto algo por el cual yo debería alabar o agradecer a Dios? ¡Wow! Acabo de descubrir que Dios se encarga de estas cuestiones. Yo no lo sabía. Señor, gracias. ¡Cuán grandioso! ¡Cuán increíble eres! ¿Me revela el texto algo por lo cual yo debo orar? Por lo cual yo debo orar y no sabía que tenía que orar por eso. Yo una vez, doy aquí una ilustración, descubrí hace años ya que al final de la armadura de Dios decía orando en todo tiempo en el Espíritu por todos los santos. Yo dije, wow, este texto me manda por mandamiento a orar por todos los cristianos. Siempre. Es un mandamiento. Yo no sabía que era mandamiento. Pensé que era algo normal porque los amo, ¿no? Sino mandamiento en todo tiempo por todos los santos que tenemos que orar. A eso se refiere. Cuando estuve leyendo algo, te va a revelar que debes orar por alguna cosa que no sabías, ¿no? Debes preguntar eso. ¿Me revela el texto acerca de lo cual yo debería tener una actitud ahora diferente? O sea, te corrigió. No era así. Es de esta otra manera. Es de esta otra forma. ¿Me revela el texto algo sobre lo cual yo debería tomar una decisión? ¿Me revela el texto algo que yo debería hacer por Cristo, por otros o por mí? Cualquiera de esas tres. Y quedan 3 preguntas y acabamos. ¿Vas a iniciar un plan para memorizar la palabra de Dios? 2. ¿Vas a cultivar la disciplina de meditar en la palabra de Dios? 3. ¿Demostrarás ser alguien que aplica la palabra de Dios que has decidido memorizar y meditar en tu vida? Porque no nos olvidemos que el fin de la memorización, meditación, es la piedad de la práctica y ser como Cristo. Yo espero que sí, que lo hagamos. Es un reto. Dediquémonos a conocer la Escritura y memorizarla. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta clase de mi Dios, por la oportunidad de aprender de la importancia, el requerimiento y la urgencia, no tan solo de leer la palabra, de oírla, que es importante, bíblico y un mandamiento tuyo, sino también de esta importancia urgente de memorizarla y meditarla y practicarla, Padre. Gracias. Ayúdanos a todos. Y no solo nosotros, nuestra iglesia, los que estamos aquí. Como hace rato he dicho a mis hermanos, ayuda a todos los santos en el mundo a leer, a memorizar y meditar tu palabra con el propósito de parecerse a Cristo, de ser piadosos como Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.